Y bueno, estamos listos y preparados para comenzar, ¿no, Quique? Eso Sí, es. además tenemos un invitado muy especial, llevamos detrás de él para que venga al programa y bueno, por fin hoy es el día, así que bueno, preséntale porque como merece nuestro invitado. Así es, nuestro invitado de hoy lleva años investigando y estudiando cómo se puede aplicar los conocimientos actuales en campos como la medicina, las neurociencias y la psicología positiva al liderazgo personal y profesional. Se formó en medicina, mente, cuerpo y psicología positiva en la Universidad de Harvard, ha profundizado en el conocimiento de las bases de la comunicación, la influencia y el aprendizaje. Gracias a esos conocimientos ha desarrollado metodologías y estrategias que ayudan a desplegar la energía, la salud, la motivación y el potencial creativo de las personas y de los equipos. El doctor colabora con empresas nacionales e internacionales, ejerce como profesor en diversas instituciones y ha sido ponente en grandes eventos, seminarios y conferencias. También ha escrito libros como Vivir es un asunto urgente, Reinventarse, tu segunda oportunidad, Tómate un respiro, Mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad o 365 días para una vida plena. Con ustedes, nuestro queridísimo Mario Alonso Puig. ¡Bienvenido! Bravo, bravo. Muchas gracias por esa presentación tan cariñosa. Encantado de estar hoy con todos vosotros y con las personas que nos estén viendo y escuchando, claro que sí. No, para nosotros significa de verdad un orgullo y un placer tenerte en nuestro espacio. Y bueno, antes que nada, preguntarte, en este momento, ¿dónde estás? ¿En qué anda con esa agenda tan apretada como Quique la mencionaba antes? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta casi todos es el grado de ocupación en el que nos hemos visto envueltos. A mí, por ejemplo, que pues hago muchos viajes a lo largo del año, lógicamente dejé de viajar, ¿no? Y salvo las primeras semanas que fueron pues mucho más tranquilas en el sentido de, bueno, que tuve espacio para leer con más profundidad, para reflexionar, luego la verdad es que ha sido todo muy intenso y hablando con distintas personas, pues me cuentan lo mismo, es decir, llega un momento en el que estás muy activo en todo lo que es el mundo digital, pero siento un agradecimiento profundo en el sentido de que afortunadamente vamos aprendiendo cosas, vamos de alguna manera, aunque sea tal vez de una forma sencilla, pues recordando a las personas su enorme potencial en momentos donde no tenemos otro remedio que sacarlo a flote, a pesar del miedo que todos tenemos, a pesar del dolor, porque todos pasamos por momentos de dolor, como no. Y bueno, y eso para mí es una razón de gran peso cada vez más para levantarme con ilusión, sin por ello dejar de ser consciente de la envergadura del reto al que nos enfrentamos. Mario, todos conocemos tu vertiente como autor, has estado en muchísimos medios, conferencista, coach, todo esto lo conocemos, pero no sabemos cómo empezaste. Una persona como tú, que es médico, ¿cómo le dio por empezar a trabajar y a ahondar en el mundo del desarrollo personal, desarrollo humano? ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue tu inicio desde ahí? Pues mira, yo ahora tengo 64 años y cuando tenía 17, un poquito antes, 16, a punto de cumplir 17, yo leí un libro del mundo de la medicina en el que se relataba pues toda la historia de los grandes avances de la medicina. Y de ese libro, que obviamente hablaba de muchos temas técnicos y era muy interesante, lo único que realmente me impactó fue un descubrimiento que se hizo hace 2500 años por los médicos griegos de la escuela del famoso Hipócrates. Posiblemente a muchas de las personas que nos están viendo y escuchando habrán oído hablar del juramento hipocrático. Hipócrates se considera el padre de la medicina, fundó la escuela más importante de medicina de la antigüedad, que era la escuela de Epidauro en el Peloponeso. Y él ya describía, y la gente que trabaja con él describían cómo habían evidenciado
que se podía curar a través de la relación, que las palabras podían realmente curar, que el encuentro con otro ser humano podía curar. Era un mundo, tengamos en cuenta, era un mundo en el que las emociones no eran algo que se estudiaran. De hecho, las emociones se han estudiado muy tarde en la evolución humana. Muchos psicólogos, que ahora son todavía personas jóvenes, estudiaron el conductismo de Skinner, no estudiaron ni siquiera el mundo de las emociones. La mayor parte de los psicólogos que empezaron a estudiar, o médicos que empezaron a estudiar el mundo de las emociones, fueron considerados locos. Bueno, a mí aquello me impactó de una forma muy profunda. Entré en la Facultad de Medicina con la ilusión de que alguien me hablara de eso y vi que solo se me hablaba de aspectos científicos y técnicos. Entonces, por lo que fuera, tenía una intuición de que aquí se estaba dejando fuera de la mesa algo de enorme importancia. No existían libros sobre este tema, hablo obviamente hace muchos años, y tuve la suerte de encontrar un artículo en una revista norteamericana donde describían las investigaciones que se empezaban a hacer y que de alguna manera conectaban los procesos mentales y afectivos con la biología del cuerpo. Tengamos en cuenta que nosotros, incluso la profesión médica, somos herederos de Descartes, y Descartes, en su famoso dualismo cartesiano, separó muchísimo lo que eran los procesos mentales, lo que él llamó la res cogitans, el pensamiento, etcétera, con la res extensa, lo físico, como puede ser el cuerpo. Hoy sabemos que esto es un error de magnitud inmensa, absolutamente excusable, cuando estamos hablando de una persona hace 350 años aproximadamente. Entonces, fue el primer artículo y dije, esto es lo que yo busco. Lo que yo busco es encontrar la relación que hay entre los procesos mentales, los procesos anímicos, los procesos afectivos y la biología, porque yo nunca seré un médico completo, me decía a mí mismo, si aparte de saber ciencia y saber técnica, no sé humanismo. Y de forma natural empecé a buscar, conforme pasaba el tiempo, lógicamente se investigaba sobre todo en los Estados Unidos este campo, y ya también procuré darle una especial sensibilidad a la relación con los enfermos cuando en el segundo cuatrimestre, tercero, ya entré en la parte clínica, porque la primera es preclínica y no se ven enfermos. Y fui observando cómo verdaderamente la relación no solamente es que animaba al enfermo, empecé a observar cosas curiosas de cómo un enfermo con mayor ánimo, pues a lo mejor parecía casualidad, pero mejoraba más rápidamente que uno con el ánimo caído. También empezaron a publicarse ya estudios más finos sobre cómo el mundo emocional, el mundo afectivo se podía ya traducir en cambios en hormonas, en cambios en el funcionamiento de distintos órganos. Y eso, bueno, digamos que fue integrándose dentro de lo que era mi formación como médico. Empecé a viajar, iba pasando los años, empecé a viajar a distintos países, he estado en países tan conocidos como Estados Unidos y tan desconocidos como Bután, ¿no? Que es uno de los pocos sitios en el mundo donde se practica el budismo tibetano y la meditación más original que hay, ¿no? Entonces, todo eso lo fui aplicando con mis enfermos. A muchos de ellos, obviamente, les tenía que operar por mi especialidad como cirujano, pero lo que no cabía duda, y esto me lo decían incluso los propios anestesistas, es que la evolución de ellos en general y cómo llevaban la enfermedad variaba con este tipo de comunicación. Y estos mismos enfermos, algunos de ellos, obviamente, no todos, empezaron a decirme hace ya 20 y tantos años, doctor, ¿esto usted cómo nos lo lleva más allá de los hospitales? Y a mí la verdad es que me dejó un poco desconcertado, porque jamás se me ocurrió esto fuera de lo que era el contexto de mejorar una enfermedad. Y dije, no sé a qué se refiere. Sí, que usted, si usted esto lo comunicara, ayudaría a muchísimas personas que están sufriendo. Y nunca olvidaré aquella conversación con un enfermo que dije, bueno, ya ayudo a personas que sufren en los hospitales. Y en este caso era un hombre, me miró y me dijo, doctor, usted no sabe lo que la gente sufre en las empresas. Dije, ¿qué? Claro, una persona trabajando, digo, sí, doctor. Dice, usted les podría ayudar mucho. Entonces, como fueron una serie de pacientes que me dijeron esto, llegó un momento en que me lo replanteé y dije, a ver si esto puede ser útil más allá de los hospitales. Me fui a una escuela de negocios muy conocida, yo la conocía porque había hecho
un programa largo en dirección hospitalaria para saber cómo se gestionaba un hospital. No es que me interesara especialmente la gestión, pero sí quería saber algo de gestión. Y lo comenté allí y dije, no, esto es muy interesante. Empecé a hacer algunas cosas con ellos, pero bueno, era solo para probar algo. Pero luego empezaron a ocurrir cosas curiosas, pam, 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 y durante muchos años yo seguí con mi parte médica, con mi parte quirúrgica, pero cada vez más metido en lo otro. Llegó un momento en el que ya no pude acoplar las dos dimensiones, la parte más quirúrgica con la parte, esto me ha exigido viajar muchísimo fuera de España, ir a laboratorios, centros de investigación, estar con maestros budistas que me han enseñado técnicas, con maestros zen, es decir, he tenido que dedicarle mucho tiempo. Y yo era consciente de que no podía hacer eso si seguía con la actividad muy intensa que tenía en cirugía. Entonces tomé la decisión más difícil de mi vida, profesionalmente hablando, que fue dejar la cirugía y dedicarme por completo a esto, a investigar, a profundizar, a reflexionar, a leer, a escribir, etcétera, etcétera. O sea que eso es un poco la historia. Entonces hay gente cuando me presenta y dice, el doctor Sopuch, que era médico, digo, esto es como ser padre, madre. Tú eres padre o madre toda la vida. Yo dejé la clínica hace, no sé, ya no me acuerdo, pero unos 20 años, imaginemos, o 18, no me acuerdo, cuando en los vuelos, y me ha pasado con bastante frecuencia, sobre todo en vuelos internacionales, cuando dicen, por favor, se necesita urgentemente un libro, un libro, no, yo siempre voy con un libro, También, se necesita urgentemente un médico, pues yo no puedo decir, oye, yo dejé la clínica, yo tengo que salir. Yo tengo que salir y tendré que hacerlo así, claro. Y lo haré así, y afortunado si puedo ayudar a alguien haciéndolo así, todos los años de mi vida. O sea, no que tú no dejes de ser padre ni dejar de ser madre, aunque tus hijos tengan muchos años. Entonces, sigo siendo médico, lo que pasa es que el abordaje, obviamente, ya no es con medicinas, no es con cirugía, sino que es a través de transmitir cómo las personas podemos utilizar nuestra mente para que nos ayude y no nos anule, que es una de las cosas más espectaculares que he visto yo, el increíble poder de la mente que tiene para alzarnos o para hundirnos. Lo que ocurre es que la mayor parte de las personas, pero vamos, una mayoría abrumadora, la mente lo que hace es anular a la persona. Y así tenemos seres humanos llenos de valor, llenos de grandeza, llenos de talento, que viven una vida de callada desesperación. Y por eso me siento muy contento, ya que elegí medicina para reducir el sufrimiento humano y ahora estoy no solo, a través de mis libros, a través de las conferencias, no solo buscando eso, sino que ya no me conformo con reducir el sufrimiento humano. Lo que quiero ahora es ayudar a las personas, en la medida de mis posibilidades, a florecer como seres humanos y alcanzar su plenitud. Es decir, no me quedo con, bueno, que no sufra, no, que sea feliz. Muy bien. Qué bueno. Sabemos que hoy en día yo creo que el ser humano está viviendo un reto súper importante y lo veo constantemente. Cuando tengo contacto con una persona, podemos hablar con alguien, creo que se ven los polos opuestos, ¿no? Una persona que quizás tiene una actitud como muy diferente hacia la situación actual que estamos viviendo con una pandemia y con lo que eso representa, la responsabilidad y el respeto que uno le tiene que tener a una condición de salud como la que estamos viviendo, y la persona que actualmente está viviendo toda esta situación desde la paranoia absoluta, desde el miedo, desde la incertidumbre, desde el no quiero salir, no quiero que me toquen, no quiero tener contacto, ¿no? Y creo que, y así lo veo, ¿no? Cómo juega la mente, como lo decías, en esas dos fases. ¿Cuál consideras tú que pudiese ser, digamos que no tips, pero un poco desde el entendimiento, cómo podemos hacer para trabajar en la situación actual nuestra capacidad de ser resilientes y de poder transformar esta situación en algo que sea un aprendizaje, pero no una limitación? Sí, la pregunta tiene obviamente su profundidad y voy a intentar ser lo más escueto y lo más claro posible. Vamos a ver. Nosotros somos muy conscientes de ciertas fuerzas que son agresivas para el ser humano. Por ejemplo, pues un virus como el actual es un virus agresivo de forma incuestionable. Es verdad que muchas personas
que no les genera daño, pero al que le genera daño, le genera mucho daño y por supuesto ya hemos visto que puede llevar incluso a la muerte. Pero somos menos conscientes de fuerzas invisibles que son igual de destructivas y una de ellas es el miedo. Hay un miedo que es el miedo que hemos heredado de nuestra condición animal, como nos definía Aristóteles, el ser humano es el animal racional, de nuestra condición animal, que es un miedo que está muy bien donde está. O sea, si yo veo una persona con un aspecto poco afable que se acerca a mí en medio de la noche, no sé qué tal cual, pues si yo no tuviera miedo tendría un problema. O si veo un perro pues que es una raza, digamos, de las consideradas peligrosas, que se le escapa al dueño y va hacia mí, tendría un problema si no lo considerara un peligro. Entonces, el miedo ahí está muy bien porque cambia por completo mi biología, cambia mi fisiología y me da las opciones que todos conocemos, muy descritas en la teoría de Cannon-Barr, que es ataque, huida o bloqueo. Eso está muy bien. El problema es cuando el miedo alcanza una cifra que no es fisiológicamente correcta. Es decir, una cifra que no es la que te ayuda a salir de un problema, de una dificultad, un atolladero, sino que alcanza tales niveles que el miedo se convierte en sí en el principal problema. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda perfectamente. Vamos a suponer que yo tengo un pequeño incendio en mi casa. Es una cosa mínima, ¿vale? Pero no tengo extintor. Entonces yo llamo a los bomberos vienen y los bomberos, pues les explico la situación, vienen rápido, por supuesto, como ellos hacen, pum, pum, y apagan el fuego. Pero vamos a imaginar que eso se convirtiera en que los bomberos llegan, rompen la puerta, entran en mi casa, inundan con la manguera todo y al final hasta me ahogo. Eso es lo que pasa cuando el miedo alcanza un nivel superior. Y la única situación fuera del depredador, fuera de situaciones muy peligrosas desde el punto de vista físico, lo único que puede hacer que el miedo tome semejante envergadura es la mente humana. La mente humana, lo hemos visto, partidos de fútbol que ha habido que evacuar en el pasado por amenaza terrorista, no explotó ninguna bomba, no digo que no hubiera ninguna bomba, pero murieron muchas personas aplastadas por el pánico. Entonces, el miedo destruye el organismo. Entonces, no podemos quedar reos de esa cantidad de miedo. Ahora, dicho esto, ¿cómo podemos gestionar el miedo? Nosotros tenemos que entender qué es lo que hace que la mente genere tales niveles de miedo. Y son fundamentalmente las siguientes cosas. Se conocen ya bien porque se han investigado y hemos visto por nuestra experiencia, por experiencia de otras personas, que es así. No digo que sea solo esto, pero esto sí es. En primer lugar, ¿dónde llevamos la atención? Es decir, si yo la atención la llevo constantemente a todas las noticias que me están generando preocupación, a todas las conversaciones que me están generando tensión, a todas las situaciones que me están produciendo miedo, y la aparto por completo esa atención, ese foco de la atención, de todas aquellas cosas que son ilusionantes y que siguen existiendo, aquellas noticias que siguen siendo buenas. No todo lo que está sucediendo es malo. Estamos viendo ejemplos maravillosos y hemos visto de solidaridad, de calidad humana, etcétera, etcétera. Si yo amplío el foco, claro que veré las cosas que están mal, las cosas que tienen un peligro, pero también veré las otras y esto lo que produce es un equilibrio de tal manera que baja los niveles de miedo. Pues lo primero que hay que hacer es sacar el foco de los sitios que me están llenando de toxicidad. Eso es lo primero. Es la única manera que conocemos para no magnificar el problema, ¿vale? Entonces tengo una visión más realista de la situación. Segundo lugar, es cómo interpreto lo que sucede. Yo puedo estar interpretando lo que sucede como un castigo divino, como una maldición, como el desastre de tal, o puedo interpretarlo de una manera que lejos de hundirme en la desesperanza y en la sensación de impotencia, me ayude a ver esto con otro color. No quiere decir que no haya dificultad, no quiere decir que no haya dolor, no quiere decir que no haya miedo, pero no hay
el exceso de dolor, ni el exceso de dificultad, ni el exceso de miedo. Esto lo he visto yo muchísimo en medicina. Yo he tenido que dar, lamentablemente, diagnósticos muy duros de enfermedades malignas, porque yo he hecho mucha cirugía oncológica. Cuando una persona se enfrasca en el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, si no hay un por qué, si yo sé que le pasan cosas estupendas, cosas fatales a gente que es estupenda, si lo sabemos todos, no hay un por qué, es multifactorial. Hay tantos factores que no. Entonces, ese por qué es llevarte a un callejón sin salida que te llena de desesperanza y te llena de impotencia. Y que además aumenta la propagación del tumor de forma incuestionable. Esto ha sido visto. Ahora, si yo en lugar de interpretar eso en base a por qué, lo hago en ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, pues a lo mejor para replantearme la vida. Bueno, yo he hablado con personas que han sido diagnosticadas de patologías malignas y me han llegado a decir que gracias a eso se replantean por completo la vida. Porque antes no vivían, sobrevivían. Entonces, estamos cambiando de interpretación. En tercer lugar, algo que no nos estamos dando cuenta de la increíble importancia que tiene, que es la imaginación. O sea, cuando tú lees a Albert Einstein, da la sensación de que Einstein está hablando de algo verdaderamente profundo. O sea, fue un gran físico, pero a veces no caemos en la cuenta del gran metafísico que fue. Y él daba una importancia enorme a la imaginación, porque considero, en base a lo que he leído de él y de otros físicos teóricos, que se dio cuenta que la imaginación no es lo mismo que la fantasía. La fantasía es, pues, yo me invento una cosa. La imaginación es la capacidad de crear una nueva realidad. Tú quieres algo, empiezas a enamorarte de ese algo y tu imaginación empieza a hacer que eso suceda. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nuestra imaginación la estamos usando exclusivamente para generar preocupación y generar angustia, es normal que el miedo siga creciendo. Y luego otro tema importantísimo, que no lo aprendí en medicina, mira que he estudiado el cuerpo humano, o sea, me he tenido que aprender todos los músculos, todos los nervios, todas las estructuras, todas. Bueno, y es que el cuerpo está constantemente mandando información al cerebro y ajustando el estado de ánimo. Si yo voy por la calle con el cuerpo caído, con la cara tensa, con la sonrisa bloqueada, con el masetero contraído, no me puedo extrañar, no me puedo sorprender de que lo que le está llegando al cerebro es peligro, peligro, protégete, 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 protégete. ¿Por qué? Porque solo un cuerpo amenazado pondría esa disposición. De hecho, se han hecho estudios fascinantes en los que se ha mostrado que una persona que está en posición normal, erecta, bien, o sea, como diciendo, abrazo el día con ilusión, solo cambia la posición del cuerpo, no tiene que empezar a pensar, oh, el día va a ir horrible, no, solo cambia la posición del cuerpo. Y basta que tenga esa posición del cuerpo caída, ¿sabes? Como que te repliegas sobre ti mismo, etcétera, etcétera, para que empiecen a cambiar las hormonas del cuerpo y empieza a subir, pero niveles enormes. Una hormona que es el cortisol, que es muy dañina cuando es producida por la mente. También se ha observado, y esto por ejemplo en personas con depresión clínica, que basta que esas personas empiecen a cambiar la posición del cuerpo, que relajen la cara, que respiren de una forma más natural para que la depresión mejore. Lo que pasa es que el cuerpo es el gran olvidado, es decir, somos todos reos de nuestras cabezas. O sea, la cabeza tiene la sensación de que el cuerpo sirve para pasearla. Y el cuerpo tiene una sabiduría, o sea, vamos a ver, o sea, estamos generando miles de millones de células cada hora, renovadas. El hígado se renueva, el corazón se va renovando, la musculatura se renueva, el hígado se renueva, el páncreas se renueva, incluso las propias neuronas que considerábamos que no se podían renovar, se pueden renovar. Pero claro, cuando tú metes el elemento de estrés propio de la persona que solo está viviendo, protégete, 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 claro que me tengo que proteger, claro que tengo que ir con mi mascarilla, claro que tengo que guardar la distancia de seguridad, claro que no tengo que organizar fiestas ahí, claro que tengo que lavarme las manos, pero no puedo salir a la calle así como diciendo, el cielo se me va a caer encima.
porque lo que se te derrumba por dentro es el cuerpo. Entonces, es importante que cuidemos nuestro foco, que cuidemos lo que estamos imaginando, que cuidemos lo que estamos interpretando y que cuidemos nuestro propio cuerpo, la posición de nuestro cuerpo, que nuestra cara esté relajada. Yo sé que algunas personas, si sales a la calle y a lo mejor te ven sonreír, dirán, este no se ha enterado de qué va la cosa. No, porque se ha enterado de qué va la cosa y no quiere ser parte del problema, sino parte de la solución, está intentando traer lo que es más necesario. Y lo que es más necesario hoy en día no es ni más tristeza, ni más pesadumbre, ni más sensación de impotencia y desesperanza, sino un poco de ilusión, un poco de alegría, porque esto no es algo utópico, esto ha sido clarísimamente mostrado, no solo en las neurociencias, sino en la psicología positiva, cómo verdaderamente cambian las cosas. Entonces, al final es la actitud. ¿Qué es la actitud? Mi disposición frente a las cosas. Claro que es más fácil tomar la disposición de una víctima, claro que sí, pobre de mí, es más fácil. Pero lo que el mundo está pidiendo de cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, esto es mucho más difícil pedírselo, por supuesto, a una persona que ha perdido un ser querido, una persona que está enferma, una persona que no sabe si va a sacar adelante su empresa, si va a tener que volver a cerrar y despedir. Entonces, tenemos que ser sensibles a esto. Es decir, no todo el mundo puede en estos momentos de su vida dar lo mismo. Lo que es triste es que quien no ha perdido ningún ser querido, quien no está enfermo, quien está llevando económicamente esto razonablemente bien, encima vaya con una cara hasta el suelo. Bueno, es mi forma de ver. Amén. Amén, amén. Así sea. No, y estamos totalmente de acuerdo y nos encanta bueno, que de alguna forma tú seas ese altavoz que también nos está ayudando a tantas personas que nos dedicamos precisamente a esto, ¿no? Desde el coaching, desde la inteligencia emocional, la PNL, todo este tipo de disciplinas. Tus palabras ayudan muchísimo, son un grandísimo apoyo, no solamente por tu autoridad como conferencista, sino también como tu autoridad como médico y como persona también conocida dentro de todo, como gran altavoz, ¿no? De todas estas cosas. Así que te lo agradecemos un montón. Gracias. Me gustaría, estaríamos todo el día contigo, pero sé que tienes una agenda muy ocupada y además hay también otros invitados detrás. Una última pregunta, pero es una pregunta, sé que da para mucho, pero no me puedo ir sin hacértela. Y es, fíjate, ¿no? Con todo este cambio, la realidad ha cambiado, es decir, el mundo ha cambiado. Con esto que nos ha venido a visitar, ya nada va a ser exactamente igual y de hecho, fíjate cómo hoy en día, a partir de ahora, todo lo que antes hacíamos a nivel presencial, con esto de alguna forma se abren un montón de oportunidades, se abren un montón de puertas para poder llegar a muchísima gente que antes no llegábamos, pero por otro lado también está el equilibrio, ¿no? Es decir, de repente esto se ha convertido en la forma de comunicarse, y puede ser muy peligroso desde el punto de vista de adicciones y quedarnos ahí, ¿no? ¿Cómo ves tú esta oportunidad y este peligro a la vez? ¿Cómo deberíamos utilizar las personas estas oportunidades que nos permite ahora mismo la parte de digitalización, pero sin perder la parte de humanidad? ¿Cómo lo hacemos, Mario? Bueno, es una gran pregunta, Enrique, y lo primero que quiero brevemente es decir que ya teníamos este problema antes de la COVID-19, ¿eh? Ya tenemos este problema, ¿eh? También. O sea, se habla mucho de la cantidad de síndrome de déficit de atención que hay, y poco se habla del origen de esto. Es decir, la tecnología tiene para el ser humano un atractivo enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que hacer diariamente un ejercicio personal, sencillamente para no ser esclavos de la tecnología. La tecnología es una espectacular herramienta, nos está ayudando, por ejemplo, ahora pues para conectarte en esta conversación. Pero tenemos que hacer un esfuerzo diario porque la inclinación normal es dejarnos seducir, como Circe sedujo a Odiseo, a Ulises, dejarnos seducir por algo que es tremendamente atractivo. Entonces, es un ejercicio de cada uno, porque si la tecnología no sirve para el encuentro, sino que sirve solo para la distracción, el ser humano va a padecer porque el ser humano es un ser de encuentro, ¿eh? Entonces, nos necesitamos unos a otros. Y hoy más que nunca, y con esto termino, hemos de aprender a estar presentes. Es decir, si estoy ahora con vosotros hablando, yo no puedo estar, a ver, claro que puedo, considero que no es adecuado estar consultando si me entra un WhatsApp o me entra un email. Tengo que estar aquí, ni tengo que estar pensando qué haré después.
Ahora, que luego me apetece hacer un juego en el ordenador, eso es otra cosa. Pero es estar en el aquí y en el ahora. Qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un Nada. inmenso placer y como dice aquí que podríamos estar horas aquí hablando con tanta sabiduría y con tanto que hay por entregar y por impartir, por compartir. Y decirte que en nuestras redes sociales por ahí alguien dijo, están hablando con Dios. Así que... No, vamos a ver. Vamos a ver. Yo agradezco, de verdad, por favor. Agradezco inmensamente la generosidad de vuestras palabras, inmensamente vuestro cariño. Yo sencillamente soy un buscador, es decir, un buscador que entiendo que se puede vivir de otra manera. Entonces, no soy ni más ni menos que nadie, he tomado una vía y me hace ilusión saber que esa vía ayuda a otras personas. Entonces, no, eso es lo que os quiero decir y lo digo de corazón. Gracias por la inspiración, por el amor, por el tiempo compartido. Y bueno, con María Alonso Puig nos despedimos y vamos a una pausa muy cortita, pero ya volvemos con más de Gente Brillante.